Bienvenidos a su programa Fe y Gracia en Roca Radio 92.7 FM. Aquí exploramos temas bíblicos que fortalecen nuestra fe. Contamos con invitados especiales y disfrutamos de la mejor música cristiana. No te pierdas ningún programa en Roca Radio FM 92.7. Un tema musical. Y ya regresamos en Roca Radio 92.7 FM. La Roca. Por siglos ocultos tuvo el plan, pero en Cristo hoy brilla la luz. Los gentiles llamados están, herederos en gracia y en cruz. Por su Espíritu nos dio a conocer el misterio escondido en su amor. La Roca. Oh, qué grande es su gracia, qué insondable es su poder. Por su iglesia hoy proclama su sabiduría y su querer. La Roca. Pablo anuncia la gloria de Dios, el tesoro en vasijas de barro, las riquezas de Cristo nos dio, por su cruz nos abrió el camino. Ponte cielos y a la tierra, Dios revela su verdad. Toda gloria sea dada a Jesús, nuestro Rey. La Roca. Oh, qué grande su cruz nos abrió el camino. Ponte verde en su gracia, que insondable es su poder. La Roca. A los cielos y a la tierra, Dios revela su verdad. Toda gloria sea dada a Jesús,
Bienvenidos a su programa Fe y Gracia, en Roca Radio 92.7 FM. Les habla Raúl Ramírez. Hoy contamos con un invitado muy especial, Manuel Zambrano. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta hermosa experiencia. No se desconecten y sigan disfrutando de nuestra programación. Hoy queremos hablar de una verdad central que atraviesa toda la Escritura, pero que ha sido casi olvidada en nuestra época: el temor al Señor. ¿Qué significa realmente temer a Dios? ¿Es simplemente tenerle miedo, o hay algo más profundo y hermoso en esta expresión bíblica? Y para hablar de este tema tenemos con nosotros al pastor Manuel Zambrano. Muchas gracias por invitarme a tu programa, tan visto y oído como dicen. Mira, Manuel, es un tema hermoso el temor del Señor. ¿Qué ha pasado con el temor del Señor? Mira, yo creo que la iglesia, por un lado, ha sido infectada de lo que pasa en la misma sociedad. Ok. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene muchos temores. Temor a la economía, temor a la política, temor a una guerra, temor al futuro, y la gente ha llegado a pensar que todo temor es negativo y debe ser evitado. Bueno, lamentablemente la iglesia, que se encuentra inmersa en esta misma sociedad, ha llegado a pensar, en algunos sectores de la iglesia, han llegado a pensar lo mismo, y parece como que el temor a Dios es un tema que es incompatible con el gozo, es un tema que es incompatible con la confianza que debemos temer al Señor. O sea, como que yo le debo tener temor al Señor si Él es mi Padre, si Él me salvó, etcétera, etcétera. Porque en la iglesia yo te dije lo que está pasando en la sociedad. Pero en la iglesia, lamentablemente, no todos entienden que la Biblia habla del temor al Señor en dos sentidos muy diferentes. O sea, el impío debería tenerle terror a Dios porque Él no es un diosito que pasa por alto nuestros pecados. Y una persona que va directa al juicio final, sin protección, sin tener a Jesús como abogado, tiene todas las razones del mundo para temblar. Pero ese no es el tipo de temor que debe tener un creyente, y que me imagino que es el que vamos a tratar más ampliamente en este programa. Tú leíste el libro de Reyes, Regocíjate y tema, y te impactó mucho ese libro. Muchísimo. Todavía lo estoy leyendo. Estoy casi terminando, pero cada capítulo ha sido una tremenda bendición. El libro se titula, para los que quisieran, se animan a leerlo, Regocíjate y tiembla. De hecho, no sé si te acuerdas, Eduardo, por hace muchos años, la editorial nuestra aquí publicó El gozo de temer a Dios. Sí, era de Jerry Bridges. Sí, que son dos conceptos que para las personas son como extrañas, como que el gozo de temer a Dios. Un puritano, Thomas Boston, predicó un sermón en el siglo X titulado La felicidad de temer a Dios. El mismo Bunyan, autor del Progreso del Peregrino, escribió un libro acerca del temor a Dios, y él habla precisamente de esa combinación que nos presenta la Escritura, de el temor filial que debemos temer al tener al Señor, que no es el temor que le tiene un esclavo a su amo cruel, no es la reverencia asombrosa y gozosa que tiene un hijo por un padre, maravilloso. ¿Tú crees que eso existe en las iglesias latinoamericanas hispanas? Bueno, como te digo, ese conocimiento, siempre que se habla de las iglesias, tenemos que recordar que estamos usando un término muy genérico y que hay iglesias y hay iglesias. Pero definitivamente de las cosas que tú ves en las redes en cuando viajas es que lamentablemente muchas iglesias han perdido de vista el verdadero carácter de Dios y por esa misma razón han perdido el temor de Dios. Y yo te voy a dar un ejemplo. En una iglesia donde Dios es una especie de mesero celestial que está allí para servirte, para darte todos tus caprichos, etcétera, etcétera, ese Dios que está suplicándole al pecador, por favor, ven a mí, ya yo entregué a mi hijo, ya yo no sé qué más hacer porque no puedo hacer más nada por ti.
Ese temor es más digno de lástima que de asombro. Dios es un servidor. Como tú dices, es un mesero. Está ahí para complacerme y darme todo lo que yo le pida. Es un mesero que al mismo tiempo está a merced de que el pecador decida si lo quiero o no lo quiero. Sí, Sí, sí. Lo que yo quiera, lo que sea mi voluntad. Él no reina sobre mí. un Dios soberano inspira temor, confianza, gozo. Déjame inspira amor, Manuel, por lo que ha hecho por nosotros cuando lo vemos. Y lo vemos en todos esos atributos, porque en el libro de Bridges, del gozo de temer a Dios, él habla de los atributos de Dios. ¿Y quién no le va a temer a un Dios tan maravilloso? Escuche lo que dice el salmista en el Salmo 2. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Para muchas personas esto es incompatible. ¿Cómo que yo voy a alegrarme con temblor? Y obviamente no es que yo cada vez que me gozo en el Señor me entra un tembleque. O sea, esa no es la idea. Que no siempre hay a veces un gozo quieto, un gozo tranquilo en el Señor. Pero la idea es esta. Aun cuando yo me dirijo a Dios como mi Padre y sé que Él me ama y sé que Él está a mi favor al punto de haber entregado a su Hijo por mí, Él no deja de ser el Dios que es. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos lejos. Tú estás muy lejos de nosotros en ese sentido. En ese sentido y al mismo tiempo estás cercano. Ahora, ¿qué tú ves muchas veces en algunas iglesias o tal vez en muchas iglesias en Latinoamérica que la viven por experiencias emocionales y a veces hasta místicas, pero con poco sentido de reverencia? No hay asombro, no hay recogimiento, no hay ese temor que debe caracterizar al verdadero creyente. Y tú lo ves en la predicación, Eduardo? Yo he visto personas predicando que de verdad, en serio, no quiero ser irreverente, pero parecen más payasos que predicadores. O tú ves una adoración que tú te preguntas, ¿esto está diseñado para hacer que los hombres se sientan bien? Manuel, eso es para hacer un espectáculo lastimosamente hoy en día. ¿O es una manifestación de un grupo de creyentes que están con la boca abierta mirando al cielo, sobrecogidos por la grandeza, la santidad, pero también la bondad y la gracia de Dios? Porque es que ahí es que está el punto del temor del creyente. Es un asombro por la majestad, pero no solamente por la majestad, es un asombro por la gracia. Si tú te quedas solo en el asombro por la majestad, el poder, la trascendencia de Dios, tú no vas a poder experimentar el temor filial que te lleva a esconderte en Dios y a refugiarte en Dios, en vez de querer moverte a huir de Él. Esa es la idea y de verdad yo creo que sí que en muchas iglesias en América Latina falta eso. Manuel, entonces ese temor de Dios sintetizando, lo vemos como aquellos que piensan que Dios es mi camarero, mi mesero, que debe darme lo que yo quiero. Pero hay otras personas que ese temor, ese miedo, lo paralizan entonces y eso los aleja de Dios. Por lo que te estoy diciendo ahora, yo solamente veo al Dios creador, omnipotente, todopoderoso, que al mismo tiempo es infinitamente justo y santo, yo voy a temblar, pero de miedo, porque ¿cómo yo me voy a enfrentar a ese Dios? Es como lo que le pasaba a Martín Lutero cuando era monje. O sea, Martín Lutero decía, Dios me resultó odioso. Y yo sé que mucha gente no se atrevería a decir eso, pero él decía, ¿cómo yo puedo complacer a un Dios que es perfecto a menos que yo lo vea a través de su Hijo? Fíjate, algo importantísimo aquí. Escucha lo que dice Dios. Espera, Manuel. Pero entonces esa sería la diferencia. Verlo a través de su Hijo para tener ese balance. Ver el amor de Dios mostrado a través de su Hijo. Totalmente. Mira, Raúl, ¿qué es lo que hace Cristo en la redención? Nos une a Él para que todo lo suyo sea nuestro. Sí, Manuel, pero también hizo propiciación y esa ira que venía sobre mí ya no viene. Claro. Sí, Raúl, gracias por empezar por ahí. Primero perdonó todos mis pecados porque Él absorbió la ira que yo merecía en la cruz del Calvario. Entonces, no debo temer.
No debo temer porque ya la ira Él la absorbió. Pero aún así, Él también me unió a Él y me da todo lo que es de Él. ¿Y qué es lo que es de Él? Escucha, Eduardo, lo que dice Isaías 11 hablando acerca del Mesías. Dice, reposará sobre Él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Si todo lo de Cristo es mío, ese temor filial de Jesús también es mío. ¿Tú te acuerdas en Hebreos que dice que el Señor fue oído a causa de su temor reverente? ¿Ok? Cristo no le tiene miedo al Padre porque Él no tiene pecado, pero me hace partícipe de ese temor reverente, asombroso de Dios que Él tiene, porque dice aquí que sobre el Mesías reposará ese espíritu de temor de Jehová. Y ahora escucha lo que Dios promete en el nuevo pacto en Jeremías 33, primero 32. Déjame leerte una parte y luego vamos a ir al capítulo siguiente. Dice, me fui al capítulo 33, perdona. Dice en el capítulo 33-32 de Jeremías, hablando acerca de lo que Él hará en el nuevo pacto. Dice que Él va a poner su temor en nosotros para hacernos bien. Dice, yo no me volveré atrás de hacerles bien, pero yo pondré mi temor en ustedes para que no se alejen de mí. Y luego en el capítulo 33 dice lo siguiente, los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y los que contra mí se rebelaron. Y me será a mí el pueblo de Dios, me será a mí por nombre de gozo y alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Amén. Manuel, ¿cómo tú conectas? Temerán por todo el bien que yo lo voy a hacer, y por la paz que yo voy a poner en vuestro corazón. Vamos a ser sobrecogidos al ver esa expresión de ese Dios todopoderoso y de ese Dios de amor combinada. Mientras más conozco el carácter de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios y su gracia y su bondad para conmigo, que envió a su Hijo a morir por mis pecados, no solamente me asombro de que Dios sea tan glorioso y tan bueno a la vez, sino que al mismo tiempo digo, Señor, ¿por qué tú me quieres tanto? ¿Por qué tú me amas tanto? Yo no puedo entender por qué te fijas en mí, por qué me perdonaste. Y por lo tanto, Señor, ayúdame, porque yo no quiero pecar contra ti. Ese temor produce santidad. De hecho, en 2 Corintios capítulo 7, dice que nosotros debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Oupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, o servid a Jehová con gratitud y adorarle con temor, dice en Hebreos 12, porque Jehová Dios, dice Dios, Nuevo Testamento, es fuego consumidor, y eso lo dice en el Nuevo Testamento. Ahora, anota en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia y vamos a encontrar gracia para el socorro oportuno. Y aquí dice, sirvan al Señor con temor. Las dos cosas no son incompatibles. ¿Tú te acuerdas, Raúl, cómo le llamaban los judíos a las festividades que ellos celebraban en el Antiguo Testamento de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, de las primicias, Pentecostés? ¿Tú te acuerdas cómo ellos le llamaban? Ellos le llamaban fiestas solemnes. Ajá. Ahora, fíjate, esos términos para mucha gente hoy no encajan, porque si es una fiesta tiene que ser un desorden, un jolgorio, y si es solemne tiene que ser un funeral. No. El servicio que nosotros le damos al Señor los domingos, cuando nos reunimos como su pueblo a adorarle, es una fiesta solemne. Yo no puedo perder esa atención. Pero es solemne porque debe conducirse dentro del marco de lo que Dios establece,
y darle la adoración debida a ese Dios. Es solemne por esa razón, y es solemne porque en el servicio de adoración, a través de los himnos, a través de la predicación de la palabra, a través de la oración, yo me apercibo del gran Dios que ha prometido estar en medio nuestro. Amén. Y por lo tanto, hay un sentido de asombro. Yo no puedo tomar a Dios con ligereza. Tú recuerdas lo que significa la palabra gloria en hebreo. Significa darle el peso de sí. ¿Qué exactamente? Yo no puedo tomar a Dios a la ligera, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que le tengo que vivo con un miedo al castigo, ¿no? Porque ese castigo ya fue absorbido por Jesús. Pero yo estoy por eso. Por eso el libro de Michael Reeves se titula Regocíjate y tiembla. Regocíjate y tiembla. O el temor de el gozo del temer, de temer a Dios, o el que yo te leí la felicidad de temer a Dios de Thomas Boston. Esos conceptos se complementan entre sí. Ok, Manuel, tú has definido lo que es ese temor, has planteado cómo se manifiesta ese temor, y muchos no viven de acuerdo a ese temor. Muchos no adoran a Dios de acuerdo a ese temor. Tú has hablado de el emocionalismo en muchas iglesias y piensan que eso es lo que agrada a Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias prácticas para un creyente que vive sin el temor de Dios? ¿Qué pasa con ese creyente? Es zarandeado por cualquier situación que venga a su vida, porque entonces ve a Dios como un Dios castigador. O explícanos eso, Manuel, por favor. Fíjate, hay dos consecuencias graves que pueden venir sobre un creyente cuando no tiene el correcto temor de Dios. El primero es, como decíamos hace un momento, tomar a Dios a la ligera y, por lo tanto, vivir coqueteando con el pecado. O sea, el hecho de que ya Cristo absorbiera mi culpa no quiere decir que ahora yo puedo jugar con el pecado y decir, no importa que yo peque, porque total Dios me va a perdonar. Todo es por gracia y estamos ya perdonados. Podemos hacer lo que querramos. Vamos a la Biblia, 1 de Juan 19. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos, les escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. O sea, fíjate como Juan te pone como si fuera un sándwich. Aquí dice, si confesamos nuestros pecados, seremos perdonados. Cristo es nuestro abogado. Y en el medio, hijitos míos, yo les escribo esto no para que tomen el pecado a la ligera, les escribo esto para que no pequen, porque no olvidemos que Dios al que ama disciplina, o sea, ahí está la combinación de todas esas cosas. Exactamente. Ahora, de la misma manera, un creyente que no entiende correctamente el Evangelio, y hay creyentes que no son creyentes, pero lamentablemente por la predicación que escuchan en su iglesia o por su propia problemática con su conciencia y gente que no sabe lidiar con la culpa, en vez de venir a Cristo y encontrarle el gozo del perdón, se viven flagelando como los monjes medievales. O sea, hay creyentes que no han entendido claramente la gracia del Evangelio y viven todo el tiempo aplastados por la culpa y con el temor, no solamente de que Dios los castigue, sino de que Dios les quite la salvación. Y te voy a poner un ejemplo aquí práctico. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es indudablemente el gran teólogo de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es tomista en muchos sentidos. Tomás de Aquino creía siglo XI lo que la Iglesia Católica Romana creía sobre la justificación en esa época. ¿Y qué creía la Iglesia Católica Romana? Lo mismo que creen el día de hoy, que Dios infunde en ti una justicia inicial que te capacita para hacer buenas obras y para obedecerle a Él en el momento del bautismo. Pero ahora tú tienes que obrar y tienes que usar esa gracia, supuesta gracia, para que Dios te justifique finalmente, porque de lo contrario,
Dios te puede retirar la justificación si cometes pecados mortales, por ejemplo, y no te arrepientes y irte al infierno como quiera. Entonces, fíjate, para Tomás de Aquino, que es el temor filial que los creyentes le tenemos, le debemos temer a Dios, tener a Dios. Es el temor de la reverencia que le debemos a Dios y el miedo de que si pecamos contra Él y no nos arrepentimos, Él nos va a separar de sí y terminaremos condenados. ¿Ok? Ese temor de Tomás de Aquino, lamentablemente lo tienen muchos evangélicos. O sea, porque no entienden que nosotros fuimos justificados en Cristo. Cristo pagó por todos mis pecados y por lo tanto mi salvación no depende de cómo yo me comporte. Ahora bien, alguien dirá, porque yo ese es una de las acusaciones que nos hacen. O sea, que ustedes son los que dicen, salvo, siempre salvo, y si te convertiste, no hay problema, vive como te dé la gana. No, porque el que vive como le da la gana nunca ha conocido la gracia de Dios. El Dios que justifica también santifica. Si tú no estás siendo santificado, tú no tienes ninguna razón le hablo al televidente que nos esté viendo o al que nos esté viendo por YouTube. Tú no tienes ninguna razón para creer que Dios te justificó. Pero la razón por la que Dios me justificó es por la fe en Jesucristo. Al yo depositar en Él mi fe, Él depositó en mí su justicia. El que no conoció pecado por nosotros, Dios a Él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa justificación la que me permite tener un temor correcto de Dios. Un temor que no es el miedo a que Dios, si yo no leí la Biblia hoy en la mañana, me va a caer un rayo del cielo, o en cualquier momento yo puedo perder mi salvación. Entonces vivo con temor y con temblor. No, Pablo dice, ocúpate en tu salvación con temor y con temblor. No, dice, ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. Porque de mi salvación se ocupa Jesús, pero yo debo ocuparme en ella, con gratitud, con amor a Dios por ser mi Padre, con un temor reverente por su gloria y su grandeza. Manuel, entonces, podemos decir que el temor que debemos tener nosotros los creyentes es una respuesta ante la belleza y la majestad de Dios, y el amor que Dios nos ha mostrado en Jesucristo. Eso debe moverme continuamente a andar en su temor. Totalmente. Porque, y esa es, como diría Michael Reeves, es una forma madura de amar. ¿En qué sentido? Porque no es solamente un amor que recibe de Dios. Yo estoy recibiendo de parte de Dios todo lo que Él me da. No, es el amor de quien reconoce el valor infinito de aquel a quien ama, al Dios a que ama. ¡Wow! O sea, yo amo a Dios. Mira, déjame ponértelo en un sentido muy, muy terrenal. Yo amo a mi esposa. Tenemos 43 años de casados, y porque amo a mi esposa, yo no quiero ofenderla. Yo no quiero hacer cosas que le desagraden. No solamente que le ofendan, sino cosas que yo sé que mi esposa no le gustan. Entonces, ¿para qué las voy a hacer delante de ella? No le gustan, que no son pecaminosas, pero que por su forma de ser, y yo tengo también las mías. Pero no es solamente eso. Yo como amo a mi esposa, yo quiero estar con ella. ¿Y por qué te digo eso? Imagínate un hombre que te dice, óyeme, ¿qué problema con la mujer mía, con la esposa mía? Quiere andar conmigo todo el tiempo, quiere que viajemos juntos, pero es que yo no puedo, porque cuando yo ando con mi esposa, no puedo mirar otras mujeres. Bueno, de la misma manera, cuando yo conozco a Dios, su grandeza y su bondad, su majestad y su gracia, cuando yo conozco ambas cosas a la vez, yo no tengo problemas en vivir en la cara de Dios. Lo que se llama corandeo, vivir en la cara de Dios, en la presencia de Dios. Porque ¿sabes qué? Lo cierto es que nosotros vivimos en la presencia de Dios. Estemos conscientes o no estemos conscientes, lo querramos o no lo queramos, vivimos en la presencia de Dios. Y por lo tanto, eso en vez de decir, ¿qué problema?
Ahora yo no puedo quedar tranquilo. No es que yo no quiero pecar y cuando peco me avergüenzo y vengo delante de mi Dios otra vez y le digo, Señor, perdóname. Yo pequé contra ti y no quiero hacerlo porque te amo, no porque tengo miedo. Manuel, esa es la respuesta de un hijo amado y no de un esclavo oprimido. Exactamente. Raúl, ¿qué dice el salmista? Señor, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Ese es el Salmo 86:11. ¿Cómo que unifica mi corazón? Bueno, lamentablemente nosotros pecamos porque, mientras estemos de este lado de la eternidad, vamos a tener un corazón dividido. Se lo está diciendo a creyentes. Entonces, cuando el salmista, dice, unifica mi corazón, lo que estás diciendo, Señor, ayúdame a no tener un corazón dividido. Yo quiero temerte solo a ti. Yo quiero amarte solo a ti. Yo quiero deleitarme solo en ti. Porque cuando yo me deleito en Dios, también me deleito en las cosas legítimas que Él me ha dado para mi deleite como mi esposa, la buena comida, un tiempo con los amigos, la entretención sana. Todo eso son dones y regalos de Dios, pero Él me los da no para que yo sustituya a Dios por las cosas, sino para que yo me deleite en ellas, en la presencia de el pecado todavía mora en nosotros. Hay cosas que nos llaman la atención. Hay ídolos que están luchando en mi corazón y se quieren poner en el lugar que le corresponde a Jesucristo. Y todo creyente es susceptible de caer momentáneamente en la idolatría. Por eso es que Juan termina su primera carta diciendo, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Se lo está diciendo a creyentes. Entonces, cuando el salmista, dice, unifica mi corazón, lo que estás diciendo, Señor, ayúdame a no tener un corazón dividido. Yo quiero temerte solo a ti. Yo quiero amarte solo a ti. Yo quiero deleitarme solo en ti. Porque cuando yo me deleito en Dios, también me deleito en las cosas legítimas que Él me ha dado para mi deleite como mi esposa, la buena comida, un tiempo con los amigos, la entretención sana. Todo eso son dones y regalos de Dios, pero Él me los da no para que yo sustituya a Dios por las cosas, sino para que yo me deleite en ellas. Manuel, ¿cómo afecta esa falta de temor de Dios? Entonces en nuestras iglesias, en nuestra predicación. Mira, cuando un predicador vive predicando solamente para producir un complejo de culpa, un peso de culpa en las personas. Pero Manuel, a mí me gustaría empezar por el mismo predicador. Oh, gracias, que está estudiando la palabra para predicarla, y está predicando en la presencia de ese Dios de tanta belleza, majestad y amor. Vamos a tomar esos tres atributos ahí. Mira, tú y yo somos predicadores, y tú sabes muy bien que no siempre los predicadores estamos en el cielo. Uno tiene luchas, hay semanas, pero cuando el predicador se expone él solito en su oficina a la palabra de Dios, ¿qué debe producir esa palabra en su corazón? ¿Tú te acuerdas los atributos que se citan en el Salmo 19 sobre la palabra de Dios? ¿Y cómo le llama la palabra de Dios? Uno de los términos que usa el salmista es el temor de Jehová es limpio, que alumbran el temor de Jehová, o sea, le llama la Biblia el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me da una visión correcta de quién es Dios. Y cuando yo tengo una visión correcta de quién es Dios, el resultado es asombro, reverencia, gozo, temor, etcétera, etcétera. El predicador que no experimenta eso no solamente cuando está preparando el sermón, en su devocional personal, porque cuando yo leo mi Biblia, Eduardo, yo la leo como un cristiano simple, común y corriente, como cualquier hermano de nuestra iglesia. Yo no estoy buscando cosas que predicar en la Biblia, ni aplicaciones para otros, sino para uno. No, yo estoy tratando de escuchar la voz de Dios para Manuel Zambrano. Si la Biblia no produce eso en mí, y gracias por hacer la aclaración en mi sitio ahorita, yo no voy a poder predicar de tal manera que produzca ese impacto en otros.
Probablemente a veces el Espíritu Santo que obra misteriosamente puede usar a un predicador frío para encender una congregación, pero esas son las excepciones que confirman la regla. Eso no es lo que típicamente pasa. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Las dos cosas. Yo tengo que tener cuidado de mi propio corazón y tengo que tener cuidado de la doctrina. Manuel, ¿cómo se traduce eso a la iglesia? Entonces, Bueno, cuando un predicador está sorprendido, asombrado por la gracia, está sobrecogido por la grandeza y la gracia y la bondad de Dios, él va a predicar la Biblia con ese balance, porque yo puedo predicar la gracia de tal manera que la convierta en libertinaje. Y eso no lo digo yo, lo dice Judas en su carta. Dice que hay falsos maestros que convierten la gracia de Dios en libertinaje. O sea, reducen el Evangelio a todo está bien entre Jesús y yo, porque ya Jesús cumplió la ley por mí. Amén. Yo digo eso, amén, 1 veces, porque eso es verdad, pero eso no es toda la verdad. El Evangelio también me mueve a una gratitud reverente que produce obediencia. Entonces, yo voy a tener en mi predicación ese balance. Voy a mover a los creyentes a tener un correcto temor de Dios, para que ellos también puedan adorarle con peso, no con ligereza, para que tomen los mandamientos de Dios con seriedad, etcétera, etcétera. O sea, dice Primera de Juan que los mandamientos del Señor no son gravosos. El creyente que le teme correctamente a Dios no ve sus mandamientos como una carga pesada, imposible de sobrellevar, sino más bien dice, Señor, yo sé que tus mandamientos son para mi bien, y por lo tanto yo te ruego en mi debilidad que tú me ayudes por tu espíritu a obedecerte a ti, pero no es porque le estoy temiendo al látigo de Dios. así es. Manuel, se nos agotó el tiempo y no hemos hablado todavía los hábitos espirituales que debemos cultivar. Ese temor que tú has definido también. A mí me gustaría que tú hicieras una exhortación final de 30 segundos y hiciésemos un próximo programa para ver cómo nosotros cultivar ese hábito del temor a Dios. ¿Ok? Brevemente, cuando tú dices, ¿cómo yo puedo temer a Dios? Esa pregunta tiene un problema, y es que puede hacerle creer al que nos está oyendo que si yo hago esto y doy este paso y doy este paso, yo voy a terminar temiéndole a Dios. No, esto es el resultado de un hábito de pensamiento y de vida, y de absorber lo que la palabra de Dios enseña acerca de Dios. Un hábito de vida y de pensamiento que produce en mí un temor creciente al Señor. Pero yo no te puedo dar 3 pasos. Pero indudablemente el absorber el quién es Dios a través de su palabra, no de lo que yo siento, no de un misticismo, de lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra y vivir meditando como si estuvieras rumiando eso. Ese es el tipo de vida que conduce a un temor correcto de la persona de Dios, como Padre, como Creador, como Dios, como Señor, como todo. Manuel, eso es lo que queremos desarrollar en un próximo programa. Perfecto. Genial. Gracias, mi hermano. Ha sido una conversación sumamente enriquecedora. Amén. Amén. Espero que de verdad sea de mucha ayuda para los oyentes de esta emisora, Roca Radio 92.7 FM, y los que van a ver este programa en YouTube, que tiene el mismo nombre. Gracias por acompañarnos hoy en Roca Radio 92.7 FM. Los invitamos a que sigan con nosotros, disfrutando de nuestra programación llena de buena música y mensajes bíblicos. Un agradecimiento especial a nuestro invitado, Manuel Zambrano, de la Iglesia Bautista Reformada en Dallas, Texas. Les habló Raúl Ramírez, y en el control, nuestro máster, Jaime Rafael Parada Mendoza. No se desconecten y que tengan un excelente día. Bendiciones. La Roca. La Roca.
Nos llamaste a caminar en amor, como un cuerpo unidos en ti. Un espíritu nos une en verdad. Una esperanza nos hace vivir. Con humildad, con paciencia, nos amamos como hermanos. Somos uno en Jesús. Una fe, un Salvador. Nada nos podrá separar. En su gracia siempre unidos. Un Señor, un solo corazón, un bautismo, un mismo Dios. Padre eterno, nos guías en paz. En Cristo siempre permanecerá. Con humildad, con paciencia, nos amamos todos hermanos. Somos uno en Jesús. Una fe, un Salvador. Nada nos podrá separar. Ven su gracia siempre unidos. Que brille el amor, que reine la paz. Como iglesia en unidad, fuimos llamados para reflejar tu verdad y santidad. Papá, somos uno en Jesús, y con una fe, un Salvador. Vemos tomas separar y me sembraste siempre en Dios. Uno en Jesús. Una fe, un Salvador. Nada nos podrá separar. Ven su gracia siempre unidos. Que brille el amor, que reine la paz. Como iglesia en unidad, fuimos llamados para reflejar tu verdad y santidad. Papá, somos uno en Jesús, y con una fe, un Salvador. Vemos tomas separar y me sembraste siempre en Dios. La Roja. Para reflejar tu verdad y santidad. Papá, somos uno en Jesús.
La Roca Radio 92.7 online. Estamos contigo 24 horas al día. Síguenos escuchando. La Roca.